Ya te dimos mucha información, ya te contamos, lo escuchaste a Yasky en vivo en exclusiva decir, ellos no deciden, deciden otros poderes mucho más grandes. Habíamos hablado antes de la injerencia de la Embajada Americana sobre algunos dirigentes. Me parece a mí que también el consenso que necesita Juntos por el Cambio para hacer una estructura electoral que tenga cierta relevancia va a llevar un proceso y un tiempo de desarrollo que Rodríguez Larreta hoy tiene complicado. Hoy habría habido, le pongo potencial también porque no quiero cometer un error. Decime si estamos bien, amigo Rodríguez. Miramos seco para saber si estamos bien y yo sigo nomás, que atrás. Te informamos desde afuera, rompiendo la realidad. Bueno, lo que quiero decirte, rompiendo esta realidad, es que hay reuniones en Juntos por el Cambio muy movidas. Les preocupa mucho la actitud de cierto sector del kirchnerismo, que para nosotros está bien, pero para ellos no. Les preocupa que se discuta política, porque no están acostumbrados a discutir política. Les preocupa que se discuta poder, porque no están acostumbrados a discutir poder. Y desde ahí, y desde otros aspectos, te lo decía recién Yasky, ellos están viendo cómo arman o cómo desarman ciertas estructuras de poder que seguramente respondan a intereses muy fuertes, algunos nacionales, otros no. Pero hay que empezar a analizar con profundidad qué es lo que nos plantea cada uno en este movimiento. Eh, Charlaba con amigos de acá del Chaco, periodistas y compañeros, sobre el tema Corrientes. Aprovecho para mandarle un abrazo a mi amigo Félix Lencina Miño, que debería estar conmigo, por alguna razón no está. Estuvimos charlando mucho sobre el tema Corrientes y sobre cómo se manipuló el tema Corrientes en estas horas y en estos días. Los incendios fueron gravísimos y de hecho lo fueron sin ningún tipo de lugar a duda. Le mando un abrazo también a los colegas que nos están escribiendo, a bueno, un montón de colegas, Jorge de la Plata, a la gente que nos está dando una mano. Les agradecemos mucho porque nos pasan información a cada segundo. Es muy importante tenerlos ahí prendidos a la 1420 en este programa. Para nosotros es un gran esfuerzo y un gran momento periodístico este que intentamos construir de la mano de los compañeros que te mencioné antes. En este contexto estamos reconstruyendo un Corrientes que se plantó en una posición que es habitual al gobernador Valdés, que tiene que ver con eh, digo una cosa y muchas veces hago otra. Algún día te voy a contar cómo se manejaron algunas temáticas sociales, empezando por la discapacidad de Corrientes. Algún día te voy a contar cómo se manejó Valdés con todo lo que tiene que ver, o cómo no se manejó Valdés con todo lo que tiene que ver en la inclusión, que es algo que conozco bastante de cerca. Eh, Alguna vez vamos a hablar sobre las vacunas que también circularon en Corrientes y no se dijo, como sí se dijo, el problema que tuvo Ginés González García a nivel nacional, que le costó el cargo, de hecho, y por otra parte estaba bien. Lo mismo, o muy similar o peor, pasó en la provincia de Corrientes. La falta de prevención ha sido eh, contundente para el gobierno de Valdés, si bien los correntinos necesitan hoy de toda nuestra ayuda, nuestra solidaridad, y esto no se puede negar de ninguna forma, y todos tenemos que estar para rescatar esta provincia que ha tenido enormes desmanejos. Ahora me pregunto, ¿hace falta que un gobernador hable con los Estados Unidos para pedir ayuda? ¿O es un gesto más político que de necesidad? Digo, yo si me pusiera a pensarlo en profundidad diría, es una declaración de principios. Porque así como decía Yasky, las invasiones son siempre invasiones cuando vienen del lado de Rusia, habrá que ver que los Estados Unidos de América han tenido también un historial intervencionista muy serio y muy peligroso también, porque de muchas maneras eh, hemos estado expuestos
a cierto control, a hacer el patio trasero, como lo decía en exclusiva hace un rato Jackie, de estos poderes que están sin ningún tipo de lugar a dudas en la estructura de la embajada americana en Argentina, que lamentablemente podría tener otro rol, y esperemos que lo tenga, ¿no? Porque es importante la multilateralidad en un montón de situaciones y poder controlar nuestro país como un territorio soberano, cosa que a algunos eh, les complica la vida y les complica y los pone en una posición incómoda la libertad, que tenemos muchos. Digo, se habló mucho sobre la no presencia de Máximo Kirchner, se habló mucho, me refiero a la Asamblea Legislativa, ¿no? Se habla mucho de que la Cámpora se opone, de que, a ver, Néstor Kirchner le pagó al fondo peso sobre peso. Es obvio que aquellos que estuvieron más cerca del expresidente Kirchner hoy no quieran volver al fondo, por más que sea una necesidad preimpuesta por situaciones que yo expliqué en el comienzo. Todos sabemos que hay cosas que no podemos controlar, pero también sabemos que hay cosas que nos han inducido a sufrir. Y en ese contexto te voy a dar algo de información. Hoy hubo una reunión de Sergio Massa con Máximo Kirchner muy importante, donde se delimitaron varias cuestiones porque se sabe que la oposición, como te decía en el comienzo también, no va a apoyar el acuerdo si no hay unidad en el oficialismo. Una estrategia planteada por Mauricio Macri y Patricia Bullrich a la cabeza, Rodríguez Larreta está tratando de trabajar otra línea, un poco más dialoguista, un poco más racional, un poco más inteligente, si querés, desde mi punto de vista humilde, ¿no? Eh, de todas maneras, hay que pensar que van a ser momentos convulsos los que vienen, porque siguen con el discurso de la mentira, del mentiroso, de si aquel se rió, de si no se rió, que hubo cosas que podrían haber sido evitables en el discurso de la Asamblea, seguramente sí. Seguramente hay cosas que nosotros tengamos que empezar a rever porque esto es como un juicio por jurado americano. Todo lo que digas podrá ser usado en tu contra y esto no es una corte, pero pareciera que sí. Entonces hay cosas donde tenemos que tener cierto cuidado y cierto nivel de manejo. Realmente estamos en un contexto muy difícil y muy propicio para la chicana política. Se ha abaratado la política de una forma realmente intencionalmente dificultosa, así te lo voy a definir. ¿Por qué intencionalmente dificultosa? Porque intentan controlar algo que tiene que ver con la libertad. Vienen por nuestra soberanía, esto de la supuesta invasión rusa, y digo supuesta porque cuando hay una guerra siempre hay dos. Uno puede estar más o menos de acuerdo con un lado y con el otro. Yo en esto creo que la paz es lo más importante y creo que la libertad de los pueblos debe ser declarada y defendida a rajatabla. Creo en la multilateralidad de la política internacional, pero también creo que hay que ser justos y entender que cuando tenés potencias tan grandes que discuten otra cosa, y no me refiero a Rusia y Ucrania, sino a China y Estados Unidos, por ahí la discusión cambia de contexto y cambia de perfil, si querés. Y en ese cambio de perfil hay un montón de cosas que te quiero dejar como reflexión humilde en este programa, porque nos vamos a permitir, más allá de la información y del dato, contarte algunas cosas y reflexionar sobre algunos datos. Eh, Esto que se juega tiene que ver con la economía global. Esto no es solo Rusia y Ucrania. Aquí están los grandes países del mundo involucrados para que los que no somos tan grandes quedemos como los patos de la boda pagando la estructura de unos pocos, cosa que ha pasado históricamente. Argentina ha sido el patio trasero de Estados Unidos mucho tiempo y fíjate que cuando se habló de ir a discutir
el acuerdo con el fondo a entidades internacionales, un montón de referentes, voy a decir, de sectores políticos y periodísticos salieron a oponerse sin miramientos. Y en este contexto, un gobernador que pasa por una crisis gravísima, como fue el gobernador Valdés, el primer lugar donde llama para pedir ayuda es a los Estados Unidos. Digo, ¿no? Porque hay que hacer la relación en ese sentido. Y si a eso le sumás que cuando se habló en, en el discurso del presidente hace pocos días sobre investigar, porque eso es lo que el presidente pidió, investigar la deuda tomada por el gobierno anterior, cierto sector del PRO, el partido de referencia del expresidente, se levantó y se fue. Entonces digo, si uno se pone a unir y hacer como cuando éramos chicos, unir las frases, empieza a haber una correlación entre todo esto que te cuento, aunque parezca inconexo. Y en esa correlación está evidentemente una cierta comodidad de cierto sector político más cercano al control económico y de mercado que a la libertad del pueblo. Y vos me dirás, bueno, pero tu postura es muy de izquierda. Quizás tengas razón. El mercado es importante, la industria es importante, la Argentina no se levanta sin un nacionalismo fuerte y firme para trabajar, pero no podemos avanzar sobre la nada. Tenemos que tener bases doctrinarias, tenemos que tener bases sociales, tenemos que tener bases culturales distintas. Y es ahí donde no construimos lugares. Estamos a punto de comenzar una guerra porque los poderosos discuten. Y a nosotros se nos pide que estemos de un lado o de otro. Cuando nosotros lo que queremos evitar como pueblo, como sociedad, o lo que deberíamos querer evitar, son los muertos en la calle. Cuando uno tiene algunas situaciones como las que me han tocado vivir, sabe lo que es una secuela de una guerra. Yo no lo tengo por una guerra, yo soy discapacitado de nacimiento. Pero cuando uno vive en una silla de ruedas y tiene que pedir ayuda hasta para que te lleven al baño, sabe lo que eso significa. Entonces, cuando hablamos de guerra, para algunos es plata, para otros es una tragedia, y para otros es que te cambie la vida para siempre. Porque obviamente que morir no tiene solución, pero las secuelas que te dejan cosas como una guerra a veces son extremadamente graves, y hablo con un absoluto conocimiento de causa, sobre todo en un país que no está preparado para personas con discapacidad. Porque si algo de Argentina no está preparado para personas con discapacidad. Algún día te voy a contar también con más desarrollo los procesos, cómo es tener atención en Argentina, cómo se está trabajando desde algunos lugares para que algunas cosas cambien. Hay un gran laburo de gente muy joven. Te podría nombrar a Alexia Navarro, no sabes quién es, ya te irás enterando. Te podría nombrar a Nicolás Crepla, que quizás sí sepas quién es, pero te puedo decir que en los últimos 20 años te puedo nombrar 3 nombres. Sumarle a esos 2 el nombre de Andrés Larroque. Después que nos podamos sentado a discutir sobre inclusión, poco y nada. Y vos me vas a decir, ¿y qué pasa con las instituciones que les corresponde la discapacidad en Argentina? Te podría decir que menos de lo necesario y tanto como les conviene. De un sector y de otro, ¿eh? Pasa hoy y pasó hace 5 años. Obviamente hubo manejos de plata discrecionales en otras épocas que aún en este gobierno no se han corregido. Se le sacó a las provincias el recurso que se daba para muchas, pero muchas partes de inclusión, y conseguir el recurso que le corresponde a las personas con discapacidad hoy es un periplo muy complejo. Ya te dimos mucha información, ya te contamos, lo escuchaste a Yasky en vivo y en exclusiva decir, ellos no deciden, deciden otros poderes mucho más grandes. Habíamos hablado antes de la injerencia de la Embajada Americana sobre algunos dirigentes. Me parece a mí que también el consenso que necesita Juntos por el Cambio para hacer una estructura electoral que tenga
cierta relevancia, va a llevar un proceso y un tiempo de desarrollo que Rodríguez Larreta hoy tiene complicado. Hoy habría habido, lo pongo en potencial también porque no quiero cometer un error. Decime si estamos bien, amigo Rodríguez. Miramos seco para saber si estamos bien y yo sigo al margen. Te informamos desde afuera, rompiendo la realidad. Bueno, lo que quiero decirte, rompiendo esta realidad, es que hay reuniones en Juntos por el Cambio muy movidas. Les preocupa mucho la actitud de cierto sector del kirchnerismo, que para nosotros está bien, pero para ellos no. Les preocupa que se discuta política, porque no están acostumbrados a discutir política. Les preocupa que se discuta poder, porque no están acostumbrados a discutir poder. Y desde ahí, y desde otros aspectos, te lo decía recién Jackie, ellos están viendo cómo arman o cómo desarman ciertas estructuras de poder, que seguramente respondan a intereses muy fuertes, algunos nacionales, otros no. Pero hay que empezar a analizar con profundidad qué es lo que nos plantea cada uno en este movimiento. Eh, Charlaba con amigos de acá del Chaco, periodistas y compañeros, sobre el tema Corrientes. Aprovecho para mandarle un abrazo a mi amigo Félix Lencina-Miño, que debería estar conmigo, por alguna razón no está. Estuvimos charlando mucho sobre el tema Corrientes y sobre cómo se manipuló el tema Corrientes en estas horas y en estos días. Los incendios fueron gravísimos y de hecho lo fueron sin ningún tipo de lugar a duda. Le mando un abrazo también a los colegas que nos están escribiendo, a bueno, un montón de colegas, Jorge de La Plata, a la gente que nos está dando una mano. Les agradecemos mucho porque nos pasan información a cada segundo. Es muy importante tenerlos ahí prendidos a la 1420 en este programa. Para nosotros es un gran esfuerzo y un gran momento periodístico este que intentamos construir de la mano de los compañeros que te mencioné antes. En este contexto estamos reconstruyendo un Corrientes que se plantó en una posición que es habitual al gobernador Valdés, que tiene que ver con eh, digo una cosa y muchas veces hago otra. Algún día te voy a contar cómo se manejaron algunas temáticas sociales, empezando por la discapacidad de Corrientes. Algún día te voy a contar cómo se manejó Valdés con todo lo que tiene que ver, o cómo no se manejó Valdés con todo lo que tiene que ver en la inclusión, que es algo que conozco bastante de cerca. Eh, Alguna vez vamos a hablar sobre las vacunas que también circularon en Corrientes y no se dijo, como sí se dijo, el problema que tuvo Ginés González García a nivel nacional, que le costó el cargo, de hecho, y por otra parte estaba bien. Lo mismo, o muy similar o peor, pasó en la provincia de Corrientes. La falta de prevención ha sido eh, contundente para el gobierno de Valdés, si bien los correntinos necesitan hoy de toda nuestra ayuda, nuestra solidaridad, y esto no se puede negar de ninguna forma, y todos tenemos que estar para rescatar esta provincia que ha tenido enormes desmanejos. Ahora me pregunto, ¿hace falta que un gobernador hable con los Estados Unidos para pedir ayuda? ¿O es un gesto más político que de necesidad? Digo, yo si me pusiera a pensarlo en profundidad diría, es una declaración de principios. Porque así como decía Yasky, las invasiones son siempre invasiones cuando vienen del lado de Rusia, habrá que ver que los Estados Unidos de América han tenido también un historial intervencionista muy serio y muy peligroso también. Porque de muchas maneras eh, hemos estado expuestos a cierto control, a hacer el pate trasero, como lo decía en exclusiva hace un rato Yasky, de estos poderes que están sin ningún tipo de lugar a dudas en la estructura de la embajada americana en Argentina, que lamentablemente podría tener otro rol y esperemos que lo tenga, ¿no? Porque es importante
la multilateralidad en un montón de situaciones y poder controlar nuestro país como un territorio soberano, cosa que a algunos eh, les complica la vida y les complica y los pone en una posición incómoda la libertad, que tenemos muchos. Digo, se habló mucho sobre la no presencia de Máximo Kirchner, se habló mucho, me refiero a la Asamblea Legislativa, ¿no? Se habla mucho de que la Cámpora se opone, de que, a ver, Néstor Kirchner le pagó al fondo peso sobre peso. Es obvio que aquellos que estuvieron más cerca del expresidente Kirchner hoy no quieran volver al fondo, por más que sea una necesidad preimpuesta por situaciones que yo expliqué en el comienzo. Todos sabemos que hay cosas que no podemos controlar, pero también sabemos que hay cosas que nos han inducido a sufrir. Y en ese contexto te voy a dar algo de información. Hoy hubo una reunión de Sergio Massa con Máximo Kirchner muy importante, donde se delimitaron varias cuestiones porque se sabe que la oposición, como te decía en el comienzo también, no va a apoyar el acuerdo si no hay unidad en el oficialismo. Una estrategia planteada por Mauricio Macri y Patricia Bullrich a la cabeza, Rodríguez Larreta está tratando de trabajar otra línea, un poco más dialoguista, un poco más racional, un poco más inteligente, si querés, desde mi punto de vista humilde, ¿no? Eh, de todas maneras, hay que pensar que van a ser momentos convulsos los que vienen, porque siguen con el discurso de la mentira, del mentiroso, de si aquel se rió, de si no se rió, que hubo cosas que podrían haber sido evitables en el discurso de la Asamblea, seguramente sí. Seguramente hay cosas que nosotros tengamos que empezar a rever porque esto es como un juicio por jurado americano. Todo lo que digas podrá ser usado en tu contra y esto no es una corte, pero pareciera que sí. Entonces hay cosas donde tenemos que tener cierto cuidado y cierto nivel de manejo. Realmente estamos en un contexto muy difícil y muy propicio para la chicana política. Se ha abaratado la política de una forma realmente intencionalmente dificultosa, así te lo voy a definir. ¿Por qué intencionalmente dificultosa? Porque intentan controlar algo que tiene que ver con la libertad. Vienen por nuestra soberanía, esto de la supuesta invasión rusa, y digo supuesta porque cuando hay una guerra siempre hay dos. Uno puede estar más o menos de acuerdo con un lado y con el otro. Yo en esto creo que la paz es lo más importante y creo que la libertad de los pueblos debe ser declarada y defendida a rajatabla. Creo en la multilateralidad de la política internacional, pero también creo que hay que ser justos y entender que cuando tenés potencias tan grandes que discuten otra cosa, y no me refiero a Rusia y Ucrania, sino a China y Estados Unidos, por ahí la discusión cambia de contexto y cambia de perfil, si querés. Y en ese cambio de perfil hay un montón de cosas que te quiero dejar como reflexión humilde en este programa, porque nos vamos a permitir, más allá de la información y del dato, contarte algunas cosas y reflexionar sobre algunos datos. Eh, Esto que se juega tiene que ver con la economía global. Esto no es solo Rusia y Ucrania. Aquí están los grandes países del mundo involucrados para que los que no somos tan grandes quedemos como los patos de la boda pagando la estructura de unos pocos, cosa que ha pasado históricamente. Argentina ha sido el patio trasero de Estados Unidos mucho tiempo y fíjate que cuando se habló de ir a discutir el acuerdo con el fondo a entidades internacionales, un montón de referentes, voy a decir, de sectores políticos y periodísticos salieron a oponerse sin miramientos. Y en este contexto, un gobernador que pasa por una crisis gravísima, como fue el gobernador Valdés, el primer lugar donde llama para pedir ayuda
es a los Estados Unidos. Digo, ¿no? Porque hay que hacer la relación en ese sentido. Y si a eso le sumás que cuando se habló en el discurso del presidente hace pocos días sobre investigar, porque eso es lo que el presidente pidió, investigar la deuda tomada por el gobierno anterior, cierto sector del PRO, el partido de referencia del expresidente, se levantó y se fue. Entonces digo, si uno se pone a unir y hacer como cuando éramos chicos, unir las frases, empieza a haber una correlación entre todo esto que te cuento, aunque parezca inconexo. Y en esa correlación está evidentemente una cierta comodidad de cierto sector político más cercano al control económico y de mercado que a la libertad del pueblo. Y vos me dirás, bueno, pero tu postura es muy de izquierda. Quizás tengas razón. El mercado es importante, la industria es importante, la Argentina no se levanta sin un nacionalismo fuerte y firme para trabajar, pero no podemos avanzar sobre la nada. Tenemos que tener bases doctrinarias, tenemos que tener bases sociales, tenemos que tener bases culturales distintas. Y es ahí donde no construimos lugares. Estamos a punto de comenzar una guerra porque los poderosos discuten. Y a nosotros se nos pide que estemos de un lado o de otro. Cuando nosotros lo que queremos evitar como pueblo, como sociedad, o lo que deberíamos querer evitar, son los muertos en la calle. Cuando uno tiene algunas situaciones como las que me han tocado vivir, sabe lo que es una secuela de una guerra. Yo no lo tengo por una guerra, yo soy discapacitado de nacimiento. Pero cuando uno vive en una silla de ruedas y tiene que pedir ayuda hasta para que te lleven al baño, sabe lo que eso significa. Entonces, cuando hablamos de guerra, para algunos es plata, para otros es una tragedia, y para otros es que te cambie la vida para siempre. Porque obviamente que morir no tiene solución, pero las secuelas que te dejan cosas como una guerra a veces son extremadamente graves, y hablo con un absoluto conocimiento de causa, sobre todo en un país que no está preparado para personas con discapacidad. Porque si algo de Argentina no está preparado para personas con discapacidad. Algún día te voy a contar también con más desarrollo los procesos, cómo es tener atención en Argentina, cómo se está trabajando desde algunos lugares para que algunas cosas cambien. Hay un gran laburo de gente muy joven. Te podría nombrar a Alexia Navarro, no sabes quién es, ya te irás enterando. Te podría nombrar a Nicolás Crepla, que quizás sí sepas quién es, pero te puedo decir que en los últimos 20 años te puedo nombrar 3 nombres. Sumale a esos 2 el nombre de Andrés Larroque. Después que nos podamos sentado a discutir sobre inclusión, poco y nada. Y vos me vas a decir, ¿y qué pasa con las instituciones que les corresponde la discapacidad en Argentina? Te podría decir que menos de lo necesario y tanto como les conviene. De un sector y de otro, ¿eh? Pasa hoy y pasó hace 5 años. Obviamente hubo manejos de plata discrecionales en otras épocas que aún en este gobierno no se han corregido. Se le sacó a las provincias el recurso que se daba para muchas, pero muchas partes de inclusión, y conseguir el recurso que le corresponde a las personas con discapacidad hoy es un periplo muy complejo.